Listo, por favor, me ayudan si se puede visualizar lo que estoy compartiendo. Sí, ingeniero. Sí Ok. se ve, sí se ve. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Para ello necesito, por favor, que me ayuden encendiendo sus cámaras. Sí, por favor. Gracias. Cámaras encendidas porque no quiero gente que se me duerma. Ya estamos 7 de la noche y algunos dormimos temprano. Así que vamos ahí. Listo, chicos. Bueno, ok, hoy tenemos un tema bastante Licenciado, interesante. buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos un tema un poco interesante. Vamos a ver la reproducción por medio meiótico o llamado meiosis. Bien, vamos a dar inicio a lo que correspondería. Para ello vamos a iniciar aquí con mi amigo Alejandro. Alejandro Burbano, ¿me puedes ayudar con la lectura, por favor? Alejandro, no te escuchamos. No se te escucha, Alejandro. Voy a pedir a alguien más que me ayude con la lectura. Ok, vamos con Julia. Julia, ¿me puedes ayudar con la lectura, por favor? ¿Cómo no, ingeniero? Gracias. A ver, este tipo de división celular que tiene como objetivo la formación de gametos. Cada división meito debe leer, espérate, que estoy en un celular. Voy a poner por acá, ahora sí. Ya. Meitoítica. Consta Ok, de profase, metafase, enafase y telofase. Se diferencia por los numerales 1 y 2. En la mitosis, las dos células hijas tienen el mismo número de cromosomas que la célula inicial. En la meiosis, ay, ¿quién escribe? En la meiosis partimos de una célula con dos N, dice, cromosomas diploides y después de dos divisiones celulares consecutivas se obtienen cuatro células con N cromosomas, haploides, cada una. División meiótica 1. Se parte de una célula diploide en la No te que el llamo más. ADN, en la que el ADN, caramba, se ha duplicado. Hasta ahí ok. alcanzo a ver, Sí, ingeniero. ok, muchas gracias. Sí, bueno, en base a lo que menciona su compañera, pues estamos viendo aquí una imagen en la cual corresponde a todo lo que venía mencionando. Vamos a entender lo que es una célula haploide y una célula diploide. Una célula haploide corresponde a una célula que tiene 23 cromosomas y una diploide es la que tiene 46. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? La que corresponden que cada una de estas, digamos, las células sexuales corresponderían a las haploides, ya que son las únicas células que corresponden cada una con 23 cromosomas, ya sea el cromosoma X o el cromosoma Y, que al juntarse las dos corresponderían a 46 cromosomas y dando origen a un nuevo ser. Es lo que ocurre con los espermatozoides y es lo que ocurre con los óvulos. Cuando un espermatozoide fecunda el óvulo, pues forma, cada uno tiene sus 23 cromosomas y al unirse forman un nuevo ser ya con 46 cromosomas completos, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir. Aquí tenemos la difusión de una duplicación de una célula por el medio de la meiosis, donde tenemos las diferentes partes, donde tenemos la profase, metafase, anafase y telofase, que se diferencia por los numerales de 1 y 2. ¿Sí? Ahí va, En esta instancia aquí tenemos esta célula, la célula madre, que a su vez se acaba de dividir en dos células hijas. Estas dos células hijas van a tener 46 cromosomas cada uno. ¿Sí? Tenemos 46 aquí y 46 acá. ¿Sí? Cada una de estas células corresponde a 46 cromosomas. Es decir, es una división meiótica. ¿Cómo diferenciamos las células meióticas de las células mitóticas? Las mitóticas se dividen en sí
por cada una de 46 cromosomas. En cambio, la meiosis corresponde a que estas tienen 23. ¿Se dan cuenta? Aquí tienen completo los 46, y al dividirse nuevamente se acaban de convertir en haploides. Esto correspondería que tienen 23 cromosomas. ¿Sí? Esto corresponde a la división celular. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con la división celular? La división celular no es más que la duplicación de una célula, es decir, lo ponemos en un ejemplo tal cual sucede en nuestro organismo. Tenemos una cortada dentro de nuestro cuerpo. Ok, se acaba de romper los enlaces que correspondían a las células que sostenían lo que digamos la piel. Digamos, tenemos un corte en la mano. Ok, ese corte en la mano sostenía lo que eran los tejidos epiteliales de la piel y tenía los tejidos musculares. Ok, lo que formula el cuerpo es conseguir o duplicar células por medio de la mitosis, duplicando células hasta formar y recuperar estas células que murieron en la creación de este corte. Y va regenerando las partes que se perdieron a medida de que se fue desangrando en el corte y generando nuevas células que suplantarán a las que murieron en este ámbito. Okay, vamos a borrar esto. Ok, continuamos. Aquí tenemos un pequeño video, el cual voy a compartirles para que ustedes tengan un poco más de conocimiento al respecto de lo que vendría siendo la reproducción por medio de la meiosis. La meiosis es un proceso de división celular en donde una célula experimenta dos divisiones sucesivas, dando origen a 4 células con la mitad de la información genética de la célula original. Las células que tienen este tipo de división celular son las células sexuales, espermatozoides en los hombres y óvulos para las mujeres. La meiosis consta de 2 etapas, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 es igual a la mitosis. Si no sabes lo que ocurre en la mitosis, te invito a que veas el video donde lo explico. En la caja de información aparecerá el link para dicho video, o también estará disponible en la pantalla final de este video. En la profase 1, el ADN se condensa, dando lugar a los cromosomas, pero estos cromosomas se van a mezclar entre sí. A esto se le llama recombinación. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase 1, la membrana nuclear se desintegra dejando a los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase 1, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. En la anafase 1, cada cromosoma se divide en 2 cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase 1, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece la membrana nuclear, formándose 2 núcleos. Después, el citoplasma se estira y se parte por la mitad para formar 2 células con la misma cantidad de cromosomas que la célula original. A esto se le llama también células diploides, ya que conservan la misma cantidad de cromosomas las células formadas a la de la célula original. En la meiosis 2 ocurre exactamente lo mismo que en la meiosis 1, solamente hay que tener en cuenta que las 2 células formadas al entrar en la profase 2 no hay duplicación del material genético, y cuando lleguen a la telofase, las 4 nuevas células formadas habrán perdido la mitad de su material genético. A esto se le llama haploide, ya que su material genético no está completo. Estas células haploides vienen siendo los espermatozoides o los óvulos, y al momento que ocurre la fecundación, la mitad de la información genética la aporta el espermatozoide y la otra mitad el óvulo. Al unirse formarán una célula diploide que contendrá la información genética de ambos progenitores. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Muchas gracias por ver. Ok, chicos, espero que hayan entendido la parte en la que mencionaba, ya lo mencioné yo anteriormente. Y acabamos de darnos cuenta de cómo funciona la reproducción celular por el medio de la mitosis. Tanto en la meiosis como mitosis ocurre lo que es la división celular por medio de lo que vendrían siendo duplicación de los cromosomas. En este caso serían 46 cromosomas. En la meiosis 1
nos menciona de que conservan los 46 cromosomas y en la meiosis 2 ya tenemos células haploides, es decir, células con la mitad de los cromosomas que han perdido lo que es su cantidad de ADN completa. Y estas células se convierten en células sexuales, las cuales vienen formando hacer lo que son los espermatozoides y los óvulos que se forman dentro de nuestro cuerpo. Para las otras células que conservan los 46 cromosomas, cumplen las funciones normales del cuerpo que vendrían siendo duplicación para respaldar células muertas. Aquí tenemos las partes de esta misma, en la cual nos menciona la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, lo que ya correspondía a lo que mencionamos con anterioridad. Necesitamos, por favor, la ayuda de Viviana Parreño. ¿Nos puedes ayudar, por favor, con la lectura? Buenas noches, dicen, claro. Profase 1. Cuando las células se encuentran en profase 1, observamos estos cambios. Los centriolos empiezan a moverse hacia los polos celulares. Comienzan a formarse el huso miótico y desaparece la envoltura nuclear. Los cromosomas se hacen visibles. Se emparejan los cromosomas homólogos. Los cromosomas resultan. Los Sí cromosomas puede, compañera, sí resultantes. puede. Hágale. Buenas noches, licenciado. Están muy pequeñitas las letras, no se puede ver Sí, bien. dicen, disculpe, no veía. Y continúo. Resultantes se buenas llaman noches. tetradas por estar formados por 4 cromáticas. Ay, dicen, no visualizo bien. Okay, Cromátidas. Cromátidas. Cromátidas, Se gracias. intercambian fragmentos de ADN, recombinación genética, crossing over. Ok, muchas gracias, Viviana. Aquí lo que nos menciona su compañera Viviana es el proceso que ocurre, que ya vimos en el video, donde tenemos la división por medio de que se van los centriolos, se van organizando hacia los polos y tenemos la pérdida de lo que es la membrana plasmática, ¿sí? Entonces, aquí ya se van asimilando hacia sus polos para dar origen al nuevo paso que sería la metafase 1. Cristian Roca, ¿será que nos puedes ayudar con la metafase 1? Cristian, no te escuchamos. ¿Tienes algún problema de audio? No se te logra escuchar. Ok, continuamos tal vez con Eduardo Buenaño. Listo. Metafase 1. Cuando la célula se encuentra en metafase 1, observamos estos cambios. Los centriolos en la célula animal ya se encuentran en los polos de la célula y el uso miótico está completamente formado. En el centro de la célula encontramos alineados los cromosomas, cada uno de ellos emparejados con su homólogo. Muchas gracias. Aquí podemos ver, recalcando lo que mencionó su compañero, en la cual los centriolos ya se han dispuesto completamente hacia los polos. Tenemos lo que vendrían siendo los... se me fue la palabra. Está, sí, los cromosomas los encontramos alineados ya en el centro, listos para la distribución, para pasar a lo que se vendría siendo la anafase 1. Vamos con Isabel Nole. José, ok, tenemos a José que nos puede ayudar. José, adelante. Buenas noches. Anafase 1. Cuando la célula se encuentra en anafase 1, observamos estos cambios. Las fibras
del uso mitótico, unidas a los cromosomas, empiezan a acortarse. La tensión provoca que los cromosomas homólogos se separen en sentidos opuestos. Cada grupo de cromosomas se desplaza hacia un extremo o polo de la célula. En la mitosis se separaban cromáticas hermanas, mientras que en la primera división meiótica se están separando cromosomas homólogos, se separa la tetrada. Ok, muchas gracias. Aquí podemos ver que ya se rompen lo que son los cromosomas y van a predestinar a lo que son los centriolos, es decir, mitad, mitad. María Murundum, por favor, continúa con la siguiente. Licenciada, buenas noches. Gracias. Telefase 1. Cuando la célula se encuentra en telofase 1, observamos los cambios, los cromosomas, cada uno con dos cromátidas, llegan a los polos celulares. Se forma la envoltura nuclear alrededor de cada uno de los grupos de cromosomas. Al final de la telofase 1, el ADN adopta la estructura de cromatina. A continuación, se da la citocinesis, que genera dos células hijas y una interfase. Después de esta tiene lugar la división meiótica 2. Muchas gracias. Aquí lo que ocurre es ya se han separado lo que son el código genético de cada una y se han unido a cada uno a sus distintos polos o centriolos. Y esto viene a la siguiente parte en la cual el siguiente paso sería el corte o la separación de la célula a convertirse en dos células hijas. Ok, aquí tenemos la división meiótica, tenemos dos pasos que vendrían siendo la división meiótica 2, que como ya lo mencionamos antes y lo vimos en el video, que correspondería allá a células haploides, es decir, células las que corresponderían a solo tener 23 cromosomas. Tenemos aquí la profase 2, lo que corresponde ya a la división celular, la metafase 2, ya lo que correspondería a una división, el inicio de una división nueva división. ¿Sí? Dentro de la profase 2 tenemos ya una vez más, tenemos lo que vendrían siendo los centriolos que van a dividirse y se preparan para dividirse estirándose hacia los polos, en lo cual aquí otra vez volvemos a en la metafase 2, volvemos a la división, el mismo procedimiento en la anafase 2, volvemos allá a cortar lo que es la parte de los cromosomas y en la telofase 2 pues ya tenemos la división pero de una célula haploide, que vendría siendo las células sexuales. Ok, para el siguiente, María, ¿nos puedes ayudar, María, con por favor, la lectura? María, ¿qué dicen? María es la que tiene la cámara encendida, no tiene apellido. ¿Te escuchamos, María? Yo leo, licenciado. Ok, adelante. Dice, la reproducción y sus tipos. La función de reproducción da lugar a nuevos seres vivos de características similares a los que los han originado. Con la reproducción, los progenitores originan nuestros individuos, denominados descendientes. ¿Leo el otro, Sí, claro licenciado? que sí. Sí, continúe. Existen dos factores que aseguran esta continuidad de la especie.
La transmisión de características de progenitores a descendientes. La producción de suficientes descendientes como para que las especies sobrevivan. Ok, muchísimas gracias. Aquí tenemos la reproducción y sus tipos, en lo cual nos menciona que hay dos tipos de factores que aseguran la continuidad de una especie. Tanto puede ser la transmisión de caracteres de progenitores a descendientes, es decir, las características que tienen, es decir, vamos a hablar de un lobo. Un lobo tiene las características de su pelaje, su olfato y, pues bueno, más características que dependen de él. Y esto garantiza a que se adapte al lugar donde sobrevive y las condiciones, así las condiciones climáticas cambien, pues este se va a seguir adaptando. Esa es la adaptabilidad. Y lo otro, lo consecuente, es la producción suficiente de descendientes como para que la especie sobreviva. Es decir, tratar de tener una reproducción acelerada en el cual sus descendientes ocupen el lugar, así haya, esta característica ocupan lo que son los peces, ¿sí? Los peces, si lo analizan bien, los peces tienen una gran cantidad de huevecillos, los cuales, en su gran parte, muy pocos llegan a alcanzar la vida adulta, debido a que la gran cantidad de progenitores son objetivo de presa de depredadores. De igual manera, esto ocurre en el reino animal, en las tortugas, ya que la gran cantidad de tortugas de las que nacen y alcanzan a llegar a lo que es el mar, pues alcanzan un bajo porcentaje de la vida adulta. Los tipos de reproducción. ¿Quién me ayuda con la lectura aquí? Por favor, alzando la mano. Y yo le leo, profe. Ok, adelante. Perdón, no lo. Tipos de reproducción. En función de la forma de obtención de los descendientes, distinguimos dos tipos de reproducción, la asexual y la sexual. Producción sexual se caracteriza por la participación de dos células especializadas llamadas gametos, que proceden en dos progenitores diferentes, hembra y macho, en la mayoría de los casos. La reproducción sexual en los vegetales. La reproducción sexual en los espermatozoides consta de esta fase: polinización, fecundación, formación de la semilla y del fruto, dispersión de la semilla y germinación. Gracias. Ok, muchas gracias. Si lo ponemos en el plan de la reproducción sexual, tenemos tanto en los organismos de los mamíferos, tanto en los seres vivos como en las plantas, pues son de formas parecidas en la cual los animales y los seres humanos nos reproducimos en forma por medio del coito, ¿sí? Por medio del coito es la reproducción normalmente donde el espermatozoide fecunda el óvulo, ¿verdad? En cambio, en las plantas tenemos de igual manera la reproducción tanto sexual como asexual. ¿Cómo diferenciamos la reproducción asexual y sexual de una planta? Es muy fácil. Las plantas que contienen lo que vendría siendo el polen, en gran parte son las que pertenecen a una reproducción sexual. Y las plantas, las cuales no necesitan de polinización para reproducirse, pues son consideradas asexuales. Doy un ejemplo de esto a lo que son las flores. Las flores polinizan dentro de sí mismas, como podemos ver aquí el grano de polen, ¿sí? Que entra dentro del túbulo polínico, ¿sí? Afectando a lo que son los gametos masculinos provenientes, los que dan, los que serían en este caso el polen, y el ingreso a lo que es la parte del óvulo que fecunda lo que es la flor y da origen a un fruto, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros reconocemos dentro de una reproducción asexual? Por ejemplo, tenemos lo que es la reproducción asexual, vendría siendo de una planta
en la cual nosotros sembramos por esteques, por ejemplo, la yuca. Si nosotros vemos la reproducción de la yuca, nosotros cortamos un pedazo de tallo y este tallo lo podemos sembrar en el suelo y van a hacer una nueva planta, ¿verdad? Esta reproducción es considerada reproducción asexual. No corresponde a ninguna polinización y no necesita de una polinización o necesita de gametos para que su reproducción sea viable. También tenemos el caso del choclo. ¿Qué me dicen del choclo, del maíz? ¿Será reproducción sexual o asexual? Alzando la mano, por favor. Reproducción asexual. ¿Asexual? El choclo, el maíz. Recuerden, el maíz De será la sexual misma, o asexual. Asexual, profe. Asexual. de la misma planta. Completamente equivocados. Completamente Ve aquí. equivocados. Parece que no han comido choclo nunca. Sexual por la semilla, porque uno tiene que poner una semilla. Es Perdón. sexual. Sexual. Claro, sexual. Es sexual, ¿sí? Les voy a decir por qué. Parece que no han comido nunca choclo. No saben cómo se reproduce el maíz, no saben cómo se reproduce el choclo. ¿Qué Verán, es sexual o sexual? es Maíz. sexual. El maíz es sexual, ¿sí? Sexual o Porque el maíz tiene embrión. Otro dices insexual. Es sexual. Vamos a darle la explicación de por qué. Si se han dado cuenta que las plantas de maíz, cuando ustedes las siembran, tienden a crecer hacia arriba y en la parte de arriba tienen como una especie de pelitos o tipo chozas, así, para hacia los lados, justo en la punta, ¿verdad? Esos son el polen del maíz. Ese es el polen del maíz. Y si nosotros nos fijamos, las mazorcas tienen arriba como una especie de pelito, ¿sí? El pelito de la mazorca. Ese es la parte fecundadora de lo que vendría siendo el maíz. Si el polen de arriba cae, tiene contacto con los pelitos del maíz, pues esto va a fecundar a las semillas que están dentro y va a dar origen a toda la mazorca, que viene siendo todas las semillas que genera el choclo del maíz. ¿Sí? En esta consideración a esto, pues el maíz tiene su reproducción sexual. ¿Sí? Ahora, ¿quién me dice qué reproducción tiene la guanábana? ¿Alguien ha visto la guanábana cómo se reproduce? No, Lisa. Yo no, profe. Ok. Asexual es la guanábana, dicen, por lo que no tiene polen. Equivocados otra vez. Otra vez. Otra vez equivocados. Que la guanábana también ¿en qué se poliniza la guanábana? Ok, la guanábana tiene flor. Ah, Claro, sí. exactamente. Está bien, mi error, disculpe. Exactamente, todo fruto o alimento que tenga flor tiene una reproducción sexual. ¿Sí? Entonces, la guanábana tiene flor. La guanábana se abre porque es una especie así como de tronco. Cuando se abre, esta empieza a arrojar lo que es su polen. Y lo que es el óvulo que fecunda este polen se encuentra en la parte superior, arriba. ¿Sí? Una vez que estés en la etapa que se abra, esta empieza a liberar su polen con el viento y empieza a fecundar todo lo que vendría siendo la flor. ¿Sí? Ok. Continuamos. Pónganos cero, le dicen. Todos tienen cero por no saber lo que comen. Compramos Profe. para comer, pero no sabemos cómo se Profe. Dígame. Estamos aprendiendo, ¿no? Y yo ando con la curiosidad. Y disculpe Sí. la pregunta. ¿Y la papa? La papa tiene una reproducción, a ver, ¿cómo sería? Digamos, papa es perdón la sexual. pregunta, todo lo que está debajo de la tierra, la zanahoria, la papa, el nabo, el rábano, la remolacha, todo es porque eso siembra mi papi Son y yo sé de él. asexuales. Son asexuales. Son ¿Perdón? Asexuales. Asexuales, porque nacen de un tubérculo. Nacen de un tubérculo, es decir, si usted coge una papa pequeña y la pone bajo la tierra, esta le va a nacer. Y así tenga flor arriba, incluso esta no poliniza nada, simplemente es como
como parte de su vida. Es decir, tiende a nacer, reproducir y nacer, crecer, reproducir y morir, ¿verdad? Pero en este caso, las flores de este tipo de alimentos, que son tubérculos, no contienen lo que es polinización. Es decir, normalmente una flor genera un fruto, ¿verdad? En este caso, los tubérculos se encuentran bajo la tierra y estos no van a generar lo que son frutos en la parte de la flor, sino que su flor es más como para dar una señal de que está en etapa de reproducción. Está en etapa ya de cosecha, más o menos. ¿Sí? Gracias, Listen, Lizeth. Ok. listen. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Cómo se llaman entonces las plantas o cómo se les llegaría a llamar a las plantas que se reproducen a través, hay plantas que se reproducen a través de flores y también se les corta una parte, qué sé yo, una rama, un hijuelo que se les llama y Ajá. se les siembra? ¿Cómo se llegan a llamar esas plantas? A eso me voy. Existen plantas que pueden reproducirse tanto sexual como asexual. Por ejemplo, por esteques, que serían cortarle un pedazo de la rama que contenga una yema y esta yema tiende a nacer debido a que bajo la tierra tiene las condiciones, lo que vendría siendo la parte del tallo, tiene las condiciones para producir eh, para generar lo que vendrían siendo lo que son la captación de, 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 de- de nutrientes, ¿sí? Para darle origen y que esta yema, que se mantiene viva todavía, pues tenga la posibilidad de generar un nuevo brote. Entonces, eso sería la posibilidad. Por ejemplo, hay plantas que tienen flores y que se polinizan a sí mismas para reproducción y hay plantas, las mismas tipos de plantas se pueden generar de la misma forma por estacas o esteques. Continuamos, por favor, porque tenemos 6 minutitos y todavía no les he dado la clase correspondiente y no vamos a llegar a las preguntas. Tenemos la reproducción asexual, en donde tenemos la esporulación, que esto encontramos prácticamente en los hongos que empiezan a esporular o generar lo que vendría siendo lo que es el polen o lo que vendría siendo, pero este tipo de polen es rojan tipo polen que se acoge al suelo y se reproduce nuevamente, sin necesidad de un embrión para generar nueva vida. Tenemos la bipartición, que en este caso vendría siendo lo que es por esteques, ¿sí? Y también tenemos lo que es la gemación, que son unicelulares, progenitoras de células hijas pequeñas. Podrían ser lo que es una pequeña rama, también sembrada en agua o de otro aspecto bajo la tierra de igual manera. Bien, chicos, aquí llegamos a la parte final, donde tenemos lo que es la división meiótica. Las preguntas de la clase, donde nos pregunta sobre la división meiótica y nos pregunta sobre la profase 1. Vamos a ver si se acuerdan de lo que dimos en la primera. ¿Sí? A ver, ¿quién me dice cuál es la respuesta correcta de la división meiótica 1? Verdadero, listen. No, en la La primera. A, listen. No, perdón, la A. La A, exactamente, muy bien. Parece que sí estaba poniendo atención. Más o Exactamente. menos. Eso espero. La cuestión es aprender. ¿Ok? Y en la siguiente, cuando la célula se encuentra en la profase 1, los centriolos empiezan a moverse hacia los polos celulares. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero, profe. ¿Ok? Sí, es verdadero. Tiene toda la razón. ¿Recuerdan cuando teníamos la célula y teníamos por aquí un centriolo y acá otro centriolo y aquí estaban los cromosomas y empezaban a jalar los centriolos hacia acá? Sí, eso es lo que corresponde. ¿Sí? Listo, chicos, espero que se les haya puesto la clase interesante, les haya parecido chévere, hayan aprendido y pues bueno, eso sería todo lo que conlleva la clase del día de hoy conmigo. Con eso, con eso prácticamente terminamos el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, pueden hacerla. Gracias, licenciado. Cuídese. Ok, chicos, Gracias, se me profe. Una buena cuidan, pasen noche. bien, que tengan una Gracias, Gracias, buena Lisa. profe. noche. Buenas noches. El Señor les bendiga. Gracias. Nos vemos, Buenas Lisa. noches. Gracias. Buenas Buenas noches. noches, Buenas ingeniero. noches, Pase que tengan una bien. buena noche. Bendiciones a todos. Buenas Gracias noches, igualmente. compañeros. Gracias.
Ahora vamos para hacer esa merienda que ya es hora ya de merendar. Nos vemos. Se cuidan. Ahí